Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del 107%. Yo soy Mariano del Castillo. Y yo soy Juan Carlos Torres. Y en esta ocasión les preparamos un episodio muy especial en el que vamos a hablar de una comparación que comúnmente se hace, ¿no? de la Fórmula 1 y la IndyCar, que son pues como las dos categorías de autos Fórmula más grandes que hay en todo el planeta. Y pues vamos a hablar de algunos temas técnicos que pues es importante mencionar, ¿no? Para saber la diferencia de estas categorías, que pues comúnmente se comparan, pero no tienen mucho que ver una y otra, ¿no? Sí, claro, como mencionas, se hace mucho esta comparación de, oye, ¿qué coche es más rápido? ¿Qué coche mete mejor tiempo de vuelta? Etcétera. Y aunque hay datos ya que te explican ese tema, pues es importante también fundamentarlo con datos técnicos y explicar por qué de estas diferencias, ¿no? Sí, justamente la IndyCar, pues vemos que hay carreras, por ejemplo, las 500 millas de Indianápolis, que estos coches llegan a velocidades muy altas, ¿no? Superiores a los 370 kilómetros por hora. La Fórmula 1 no llega a esas velocidades comúnmente. Entonces podríamos pensar que la IndyCar es más rápida que la Fórmula 1 si lo basamos en esto, ¿no? Pero realmente no es así, ¿no? Si nos vamos a evaluar diferentes aspectos, pues bueno, tenemos que, por la parte del chasis, tanto la Fórmula 1 como la IndyCar tienen un chasis de fibra de carbono. La diferencia aquí es que la IndyCar lo desarrolla el chasis únicamente Dallara y es el mismo chasis para todos los equipos. Y en Fórmula 1 cada equipo desarrolla su propio chasis. En el caso del equipo Haas, Dallara también desarrolla su chasis, ¿no? Es como, vaya, pues ellos tienen las facilidades y todo esto, el expertise que ya tienen de IndyCar y de otras categorías, entonces les ayudan a hacer su propio chasis. Pero ahora, yéndonos a los motores, ¿qué tenemos ahí? Con los motores ya habíamos explicado en los episodios de la unidad de potencia de Fórmula 1 que son fabricantes de ciertos equipos, como por ejemplo está Mercedes, Honda, Renault y Ferrari, ¿no? Que estos cuatro equipos son los que hacen los motores y se distribuyen entre diferentes como también de escuderías. Por ejemplo, Ferrari lo usa obviamente Ferrari, Alfa Romeo y Haas, ¿no? Mercedes lo usa Mercedes y Aston Martin, etcétera. Entonces son estos cuatro fabricantes de equipo de motores. Y en IndyCar sucede algo similar, solamente que aquí solo existe Chevrolet y Honda. Entonces cada equipo de IndyCar decide qué motor usar. Tienen contratos y ciertos pactos donde deciden qué motor usar, y este es con el que corren toda la temporada. Y esto también se ayuda con el campeonato de constructores, bueno, de fabricantes de motor. Al final del campeonato de pilotos también hay un campeón de motores, ¿no? Que este año ganó Chevrolet. Y bueno, ahorita nada más son estos dos motores. Sí, justamente, y en cuanto a tecnicismos del motor, de manera muy básica, como también lo comentamos en el episodio de unidad de potencia, tenemos que en la Fórmula 1 es un motor de combustión interna V6, 1.6 litros turbo, ¿no? Y también tiene la parte híbrida, ¿no? Que genera un extra de potencia muy importante para la Fórmula 1, y usan un combustible que tiene un 10% de etanol, que es un biocontenido, ¿no? En la parte de la IndyCar estamos hablando también de un motor V6, 2.2 litros, biturbo, pero no es híbrido. Y en la parte del combustible tienen un 85% de uso de etanol. En cuanto a la potencia que generan estos motores, un Fórmula 1 genera alrededor de 1000 caballos de potencia. No se sabe exactamente el dato. Hace un par de años salió a la luz que Renault había superado estos 1000 caballos de potencia. Sin embargo, ahorita no se sabe exactamente el dato exacto. Y por la parte de IndyCar son igual aproximadamente 700 caballos. Entonces sí es una diferencia considerable de un motor a otro. Y considerando que el IndyCar pues tiene mayor capacidad, es de 2.2 litros. Pero como ya mencionamos, no tiene la parte híbrida que sí tiene la Fórmula 1, ¿no? Sí, justamente, que seguramente la IndyCar estará incursionando en esta parte de hacer sus motores híbridos en un futuro cercano, ya que pues para allá va toda la tendencia, ¿no? Ahora, un aspecto muy importante también relacionado con la potencia es el peso. Si tenemos menos peso y mayor potencia, pues obviamente tenemos un mejor desempeño, ¿no? En el caso de la Fórmula 1 estamos hablando de que el coche, el peso mínimo es de 798 kilogramos, ¿no? Esto ya, hay equipos que están arriba de esto, pero un Fórmula 1 no puede pesar menos de 798 kilos. En el caso de la IndyCar, el peso es un poquito más bajo, es de 770 kilos. Ahora, podríamos pensar que si el IndyCar pesa menos que el Fórmula 1 puede ser más rápido. Sin embargo, hay que recordar que el Fórmula 1 tiene más de 300 caballos de fuerza más que un IndyCar. Entonces, pues esto hace que la relación peso-potencia de un Fórmula 1 sea mayor a la que tiene un IndyCar, ¿no? Esto también se puede traducir muchísimo en el desempeño en un circuito, ¿no? Obviamente un Fórmula 1 está hecho para un circuito. Esto también tiene que ver muchísimo la carga aerodinámica, que aunque la IndyCar tiene un paquete
aerodinámico para un circuito que da mucha carga aerodinámica y para un óvalo que casi no da carga aerodinámica, en el paquete que da más carga aerodinámica la IndyCar no se compara con lo que da la Fórmula 1, ¿no? Entonces es muy difícil encontrar una comparación tangible de un IndyCar en Fórmula 1 porque Fórmula 1 no corre en el óvalo de Indianápolis o en ningún otro óvalo que corre la IndyCar, y la IndyCar no corre en las pistas de Europa, pero sí hubo una ocasión reciente en la que se pudo comparar, ¿no? Sí, fue la primera vez que se pudo comparar fue en 2019 en el Gran Premio de Austin, en donde se compararon los tiempos de calificación de estas dos categorías, obviamente con el mismo trazado, ya que en Austin se pueden hacer diferentes, luego modifican un poco la pista, etcétera, pero bueno, esta vez fue con el mismo trazado, y el tiempo de la pole del Fórmula 1 fue de Valtteri Bottas de 1:32.029. Sí, el tiempo más rápido que marcó Will Power en la misma pista fue de 1:46.01. Y justo por esto también mencionamos la parte de la carga aerodinámica, ¿no? que generan ambos coches. Se puede ver mucho esto si ustedes se meten a ver el onboard de ambas vueltas. Se puede ver mucho la diferencia, como un IndyCar no tiene tanta carga aerodinámica. Eso lo notamos con todo el sobreviraje que existe en el coche, como los pilotos batallan más con encontrar agarre en el coche, en cambio en Fórmula 1 es mucho más fino, ¿no? Claro, además yo creo que la pista de Austin es un muy buen escenario para compararlos porque tiene unas curvas lentas y también curvas muy rápidas, ¿no? En la parte de las heces. Entonces ahí se puede notar muchísimo la ventaja que tiene un Fórmula 1 sobre todo en las curvas rápidas, que tienen muchísima carga aerodinámica. Actualmente los coches de este año son un poquito más lentos que los coches de 2019, pero de todas formas pues sigue existiendo esta gran diferencia. Estaría muy bien que la Fórmula 2 corriera en Austin, ¿no? Para poder saber esta diferencia de más o menos por dónde andan, porque hay muchas pistas en Europa que la Fórmula 2 está como a 8 o 10 segundos de la Fórmula 1, ¿no? Entonces, pues ya si corremos en Austin podríamos saber si es más o menos similar un Fórmula 2 a un IndyCar, pero bueno, estas son las diferencias. Ahora, algo que también influye muchísimo en el rendimiento son las llantas, ¿no? Obviamente, si tenemos unas llantas más duras en la IndyCar y mucho más suaves en Fórmula 1, pues es difícil que un IndyCar sea más rápido, ¿no? En este caso, hay dos fabricantes diferentes que están en cada categoría. En la Fórmula 1 tenemos a Pirelli y en la IndyCar tenemos a Firestone. Y en la Fórmula 1 tenemos 6 compuestos de llantas para seco, que esto se los explicamos en el episodio de los compuestos de neumáticos, y 2 compuestos para mojado, ¿no? Que es el intermedio y lluvia extrema. En la IndyCar nada más tenemos 2 compuestos para seco y 1 para mojado. El compuesto más duro es el neumático negro y el compuesto más suave es el neumático que tiene una raya roja, ¿no? Los Firestone Reds. Entonces, sí generan muchísimo grip esos neumáticos, pero la verdad es que los neumáticos de Pirelli de la Fórmula 1, pues en especial los más suaves, generan muchísimo agarre y muchísimo performance comparado con los de IndyCar, y tienen llantas un poquito más grandes con una mayor superficie de contacto, ¿no? Entonces esto también ayuda a que los coches sean muchísimo más rápidos y que puedan entregar pues todas estas prestaciones, ¿no? Sí, justo también otro tema importante a destacar es el 0 a 100 que hacen ambas categorías, ¿no? Ambos coches. El 0 a 100 de un Fórmula 1 se hace aproximadamente en 2.5 segundos y el de un IndyCar en aproximadamente 3 segundos. Sin embargo, ya de 0 a 200 y de 0 a 300, aunque en Fórmula 1 sí existen datos aproximados, que es de 0 a 200 de 5 segundos y 0 a 300 de aproximadamente 11, en IndyCar no se han tomado datos exactos, entonces es por eso que no los incluimos en este momento para no dar malos datos, etcétera. Y también otro punto importante es que en ambas categorías las salidas, o sea, cómo empieza la carrera es diferente, ¿no? En Fórmula 1, como ya todos conocemos, es en parados con un semáforo y de ahí arrancan. Y en IndyCar es como NASCAR, ¿no? Que se llama Rolling Start, que es avanzando, ¿no? Entonces también es un dato importante. Y también es esta parte de los neumáticos y el agarre que tienen estos coches, ya que yo creo que si IndyCar lo hiciera parados, habría más caos en las arrancadas, ¿no? Por la falta de tracción que tienen luego cuando pones la potencia, ¿no? En el coche. Sí, incluso se ve cuando salen de los pits como al aplicar la potencia el coche se pone completamente de lado, tiene muchísimo wheel spin. Y algo también muy importante comparando el Fórmula 1 con el IndyCar es que, y esto lo mencionaba Christian Lundgaard hace poco, ¿no? Que es un piloto de Fórmula 2, bueno, actualmente de IndyCar, que corrió Fórmula 2, Fórmula 1, que él dice que el Fórmula 1 es el coche más fácil que ha manejado porque es un coche que se maneja solo, ¿no? Entre comillas. El Fórmula 1 tiene una asistencia que se llama Power Steering, que esto le ayuda al piloto a que el giro del volante pues no sea tan directo, ¿no? Le quita un poquito del peso
o de lo complicado que sería girar el volante y lo aligera un poquito. En la IndyCar no tienen power steering, entonces es muy común ver un video on board que ves al piloto cómo está entrando a la curva y pues el volante se le regresa, ¿no? Sí. Es muy fuerte. También esto es un tema muy importante que hay que mencionar de la IndyCar y que es un factor, yo creo que hace un poquito más difícil manejar un IndyCar que un Fórmula 1. Y justamente también yéndonos al tema de las ayudas, el famosísimo DRS de la Fórmula 1 también podríamos pensar que está en la IndyCar, sin embargo no es así, ¿no? Tenemos ahí un tipo de ayuda diferente que se llama Push to Pass y que es un botón que el piloto presiona en la carrera y que le da 40 caballos de fuerza extra en ese momento que lo esté presionando, pero aquí no existen tanto restricciones parecidas a las del DRS, ¿no? Recordemos que en el DRS solo lo puedes activar en ciertas zonas del circuito y si estás a menos de un segundo del piloto que va delante de ti. En el caso del Push to Pass, tienes 200 segundos de Push to Pass para usarlos en el momento que tú quieras de toda la carrera. Si quieres arrancar y picarle 200 segundos seguidos al Push to Pass, lo puedes hacer. Obviamente no es lo ideal. Ahí también existe esta parte de las estrategias. Pero pues es un poco de las ayudas que tiene el IndyCar, ¿no? Sí. Y bueno, en cuanto a la pregunta del millón de qué coche es realmente más rápido, es muy difícil comparar. Sin embargo, comparaciones que se han hecho por diferentes, en situaciones de carrera, ¿no? Porque ha habido experimentos que ha hecho la Fórmula 1 donde han llevado un coche a unas salinas y pues ahí lo llevan con la menor carga dinámica posible y generan, creo que hicieron un récord de casi 400 kilómetros por hora, pero esa no es la velocidad real, ¿no? Entonces, en el caso de la Fórmula 1, la velocidad máxima registrada en un Gran Premio es de 372.5 kilómetros por hora, que lo hizo Valtteri Bottas en el Gran Premio de México en 2016. Y por otro lado, la IndyCar en las 500 millas de Indianápolis es de 382.216 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, igual 10 kilómetros por hora más o menos de diferencia. Sin embargo, la Fórmula 1 ya 372 kilómetros por hora, o sea, nada más de estar 10 kilómetros por hora abajo de un IndyCar, que recordamos que en las 500 millas de Indianápolis no se tiene prácticamente nada de carga aerodinámica y no tienes que frenar. No tienes que frenar, sí. Estás a fondo todo el tiempo. Es una velocidad punta bastante grande, ¿no? Sí, la verdad es que el desarrollo que existe en Fórmula 1 es impresionante. Obviamente aquí pues depende muchísimo de la puesta a punto. En el año en el que se hizo este récord, los coches no tenían tanta carga aerodinámica como la tuvieron a partir de 2017 y hasta ahorita. Es muy común ver que un Fórmula 1 actualmente no rebase los 325 o 330 km por hora por, pues obviamente las características del coche y porque tampoco es de muchísimo interés ir rapidísimo en la recta si no vas a ir rápido en las curvas, ¿no? Recordemos que los Fórmula 1 corren únicamente en circuitos. Y a ver, llegando a una conclusión puntual, ¿qué es mejor, un IndyCar o un Fórmula 1? Pues yo creo que son muy diferentes, que si un Fórmula 1 lo podemos a correr en Indianápolis, no va a ser tan rápido como un IndyCar porque no está hecho para eso y simplemente por el motor híbrido se va a quedar sin batería en la primera o en la segunda vuelta. Y si un IndyCar lo ponemos a correr en el Gran Premio de Mónaco, pues va a ser muchísimo más lento que un Fórmula 1 porque tampoco está hecho para esas características, ¿no? Es un coche muy diferente y que tiene propósitos diferentes, pero que sí es un coche, en mi opinión, más difícil de manejar que un Fórmula 1, ¿no? Porque a pesar de que el Fórmula 1 vaya más rápido, pues es un coche con muchísima tecnología y que es muchísimo más caro y tiene componentes muchísimo más avanzados que los que tiene un IndyCar. Entonces, obviamente, los pilotos que manejan en la IndyCar tienen que tener pues muchísimas habilidades para mantener ese coche en la pista, ¿no? Sí, justo como en las pruebas que hizo Pato Ward el año pasado con McLaren, justo lo primero que menciona es, estoy impresionado con la carga aerodinámica que genera un Fórmula 1, ¿no? Que de hecho hasta le dolió el cuello después de las sesiones, y pues ahí se puede ver mucho la diferencia que tienen el propósito de un coche y de otro, ¿no? En un IndyCar no vas a poder hacer lo que hace un Fórmula 1, en ir a fondo en curvas rápidas en ciertas pistas, y por otro lado un Fórmula 1 en un óvalo sería muy inútil, no sacaría todo su potencial justo por la parte del motor híbrido y porque no está diseñado para eso, ¿no? Sí, justamente, y también en el pasado hemos visto campeones del mundo de Fórmula 1 que se van de Fórmula 1 a IndyCar, como Nigel Mansell, por ejemplo, que hizo un excelente trabajo, que también fue campeón de la IndyCar, Emerson Fittipaldi también, pero también hay otros pilotos como Marcus Ericsson o como Romain Grosjean que salieron de la Fórmula 1 y se fueron a la IndyCar y sí han tenido éxito, pero pues no te garantiza el éxito llegar de Fórmula 1 y estar en IndyCar y ganar, ¿no? Y también ha habido casos de pilotos de la IndyCar que se van a la Fórmula 1, como Juan Pablo Montoya, que hizo un excelente trabajo, pero también ha habido pilotos que no brillaron mucho, ¿no? Como Sébastien Bourdais o como Alex Zanardi. Sí, justo no podemos asegurar que un piloto de IndyCar es mejor que uno de Fórmula 1 por justo que es más difícil manejar un IndyCar. Sin embargo, sí es un poco más purista, por así decirlo, el IndyCar, ¿no? Justo por
la falta de ayudas en el power steering, también por la parte de de los push to pass, saber cuándo usarlos, dónde usarlos, saberlos administrar a lo largo de la carrera. Y pues personalmente, ¿tú qué prefieres? O sea, si te dijeran, oye, ahorita puedes correr alguna de las dos categorías, considerando estos factores, ¿qué te llama más la atención? Yo creo que Fórmula 1 porque las prestaciones y las capacidades de ese coche son impresionantes. O sea, yo creo que no hay nada parecido en Fórmula 1 en ninguna otra categoría, pero también correr un IndyCar en un óvalo pues debe ser muy interesante, Sí. ¿no? Pues yo personalmente no tengo ninguna, digo, no me pongo a pensar en eso ya que es un poco difícil que algún equipo llegue y te diga, oye, ¿qué quieres correr, no? Pero sí, creo que son categorías completamente distintas, depende mucho del gusto de cada piloto y de sus intereses. Y sí, como mencionas, manejar un Fórmula 1 ha de ser una de las experiencias más impresionantes que puedas vivir en toda tu vida, entonces por esa parte también creo que la Fórmula 1 llama un poco más la atención. Sin embargo, no hay que dejar de lado también estas otras categorías que aunque no son tan importantes o tan mencionadas, tan vistas como la Fórmula 1, también tienen su chiste. Y recordamos que hay pilotos excelentes también en esas otras categorías, IndyCar, Fórmula 2, Fórmula 3 y categorías de fórmulas también en todo el mundo, ¿no? Sí, yo creo que hay que seguir también estas categorías que hay muchísima competencia, que pues si eres mexicano y estás viendo esto, pues recordemos que el Pato Howard está ahí compitiendo, si eres español, pues Alex Palou también está ahí. En fin, hay muchísimos pilotos, muchísima calidad y pues yo creo que todo esto lo único que hace es sumar a nuestra experiencia de disfrutar el automovilismo, ¿no? Entonces si llegaste hasta acá, si te gusta nuestro contenido, recuerda suscribirte, compartirlo y estar al pendiente de lo que tenemos para ti. Y pues muchas gracias por vernos.